Hola, profesor y compañeros. Buenas tardes. El día de hoy con todo mi equipo vamos a exponer transmisión de calor. Que la transmisión de calor se les voy a explicar ahorita en una forma muy general y poco a poco durante el video vamos a ir explicando las cosas igual de relevantes que el tema de hoy. La transmisión de calor es el proceso de propagación de calor en diferentes medios. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero con esto a cuando dos sistemas con diferentes temperaturas se encuentran, provocan esta transferencia de calor. En la transferencia de calor o transmisión de calor, los modos de transferencia que existen es la conducción, la convección y la radiación. A lo mejor nunca nos dimos cuenta, pero desde chiquitos estábamos viendo la transmisión de calor en la tele sin darnos cuenta o sin ponerle tanta atención. ¿A qué me refiero con esto? Esto es un simple ejemplo del modo de transferencia por medio de la radiación, que es cuando ocupas una lupa para calentar algo. Muchas veces los vimos en diferentes aspectos, o a lo mejor hasta sí, los vimos no tan detalladamente, pero esto se provoca gracias a la radiación del sol, que ese calor hace que se concentre en un solo punto y provocando que esto genere que se caliente. Esta transferencia de calor se crea en un solo punto, provocando que poco a poco se caliente y esto a lo mejor. Del calor. Existen tres formas en las que se puede transmitir el calor, la cual es conducción, convección y radiación. En esta ocasión yo les hablaré sobre la conducción. Para este tema es importante aclarar dos conceptos, el que es calor y el que es temperatura. El calor es una forma de energía que puede medirse únicamente en términos del efecto que produce y es originado por el movimiento vibratorio de las moléculas y átomos que forman el cuerpo. Y la temperatura es la medida de la energía cinética promedio de las partículas que conforman un cuerpo o una sustancia. De acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, la transmisión de temperatura debe de llevarse a cabo de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura, es decir, debe de haber una diferencia de temperaturas. Es, por ejemplo, si yo tuviera un soplete y un material de acero, si lo unimos, este es el extremo con mayor temperatura a una de menor temperatura. Mientras mayor sea la diferencia de temperaturas, mayor será la transmisión del calor. La transmisión de calor por medio de la conducción se lleva a cabo sin el desplazamiento de materia. Esto quiere decir que se lleva a cabo en un mismo cuerpo o de un cuerpo a otro. Es importante mencionar que los cuerpos están sujetos o en función del material que están construidos. Por ejemplo, supongamos que tenemos un objeto de una pieza de metal y bueno, como esta, que el tiempo en que transmita el calor, bueno, en el que se le va a transmitir el calor, va a ser diferente a una pieza hecha de plata o una pieza hecha de plástico, madera y así con los diferentes materiales. Los materiales o cuerpos que tengamos en contacto, ya sea el de mayor y menor, el de mayor temperatura con el de menor temperatura, llegarán a un equilibrio térmico. Esto quiere decir que ambos llegarán a tener la misma temperatura. Hola compañeras, bueno, mi tema es convección el día de hoy, lo que les voy a explicar. Convección es la transferencia de calor mediante el movimiento de fluidos, que así es como se logra
esta transmisión de calor. La transmisión de calor por medio de convección solo se logra por gases y fluidos. Para poder sacar la transferencia de calor por medio de la convección se ocupa la ley de enfriamiento de Newton. Bueno, la ley del enfriamiento de Newton, que se expresa así: el H es el coeficiente de convección. El AS significa el área donde está, digamos que todo el calor, donde está en contacto con el calor. El TS no es tiempo, es la temperatura que se lleva con la superficie, la temperatura de cuánto tiempo está la superficie conectada, menos la temperatura de que está lejos de la superficie. Tenemos que compararlas y restarlas, y así se multiplica con el coeficiente de convección y el área que lleva la superficie, bueno, el cuerpo. Bueno, existen tres tipos de convección, que es la convección libre o natural. A esto se refiere a que no hay fuerzas exteriores que involucren el calor o la transferencia de calor. La convección forzada, que es donde ya incluye una fuerza exterior, donde ya haya una, pues sí, digamos que algo exterior que afecte la transferencia de calor o que apoye más. Y la convección con cambios de fase, ese se refiere a cuando el cuerpo o los fluidos ya están evaporados y ya se vuelven gases, como bien lo había dicho al principio, que se manejaban con líquidos y gases. Es cuando ya se convierte en evaporación, donde ya hay varios cambios, donde igual sigue habiendo un poco de transferencia de calor, pero eso ha llegado a un punto de ebullición que hace que el agua evapore. A continuación les voy a dar un breve ejemplo. Bueno, este es el ejemplo que les quiero mostrar. A lo mejor pues sí me va a tardar un poquito que se vea todo, pero es para que se den una idea. Imaginemos que esta es como una estufa. La encendemos y poco a poco va calentando. Lo que va provocando ya cuando llega a un punto de que se calienta, que se transfiere todo el calor, es que el agua se vaya abriendo, bueno, no abriendo, sino cuando va calentando solo la parte del centro va subiendo, porque las partes cuando calientan suben y dejan las partes frías que vayan bajando. Entonces esto provoca que el calor se vaya yendo a la derecha, que vayan girando y provoquen que se cree como un tipo de círculo, se vaya calentando. Incluso lo vemos cuando ebulle el agua. Cuando logra ebullir el agua, no sé, cuando lo vimos en química, que lo ponemos con el mechero de Bunsen, que hace rato puse una imagen más o menos relacionada a eso, que cuando lo calientas, cuando llega a un punto de ebullición, si se dan cuenta, va sacando burbujas, pero se va moviendo, que esto es por la transferencia de calor de convección. A eso es a lo que me refiero. Las unidades de medidas internacionales de la transferencia de calor se ocupa el joule, o también como es una tipo de energía que también se puede manejar también a calorías, pero actualmente en internacional se ocupa el joule. Así que bueno, gracias por su atención. Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Jimena Quijano, del grupo 4M5, correspondiente a la asignatura Física 2. En este video les voy a explicar el tema de radiación. ¿Qué es la radiación? La radiación es la propagación de energía en forma de ondas o partículas a través del espacio o vacío. Esto quiere decir que no necesita de un medio físico para poder propagarse. Puede propagarse a través de la nada. Un claro ejemplo para poder entender esto es el Sol y nuestro sistema solar. En este caso, la Tierra específicamente.
ya que el Sol, a través de su proceso de combustión, emite ondas que hacen que llegue a la Tierra, que llegan a la Tierra y emiten esas mismas ondas radiación. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo podemos identificar la radiación entre la del Sol o la radiación de un pedazo de plutonio? O sea, ¿qué tiene de diferencia? A continuación les voy a explicar cuál es la diferencia entre la ionizante, la no ionizante y las formas en las que se clasifica. La radiación se clasifica de acuerdo a los tipos, de naturaleza o efecto biológico. En la clasificación de naturaleza es la manera en la que se propaga o en la que la podemos percibir. Esta a su vez se divide en dos: ondas electromagnéticas y radiaciones corpusculares. A través de las ondas electromagnéticas, como su nombre lo indica, se propaga por ondas, como sería el caso del Sol, que es una onda. Dentro de estas podemos encontrar distintos tipos de radiación, lo que es los rayos X, los rayos gamma, el espectro visible y las radiofrecuencias. El espectro visible es aquella radiación donde podemos percibir los colores. Por ejemplo, en la radiación que se emite por la luz del Sol, pues se puede percibir que el cielo es azul, que el mar es azul, que las nubes son blancas o pueden ser grises, etc. En esto consiste el espectro visible, la visualización de los colores. Las radiofrecuencias es aquella radiación que es emitida por los aparatos electrónicos, tales como el teléfono móvil, la computadora, la televisión, el microondas, etc. En las radiaciones corpusculares son a través de las partículas subatómicas, tales como el neutrón, el electrón y el protón. Estas, a su vez, están clasificadas con las radiaciones neutrónicas, alfa, beta y cósmicas. Las radiaciones cósmicas son aquellas que provienen del espacio, pero que debido a nuestra atmósfera, estas las neutralizan un poco. Aún así, siguen estando presentes. Ahora tenemos la siguiente categoría, que es efecto biológico, que esta consiste en el daño que es producido a los tejidos. Estas a su vez se dividen en no ionizantes o ionizantes. Empecemos con las no ionizantes. Las no ionizantes, también conocidas como de baja energía, corresponden a las electromagnéticas, solo algunas. Estas, a su vez, son el espectro visible y radiofrecuencias. Las no ionizantes son aquellas que no producen daño a los tejidos. ¿Están presentes? Sí, pero no son dañinas. Tienen un bajo índice de afectación al cuerpo, o sea, realmente no te producen ningún daño. Esto se puede medir con la medida Sievert SB a través del sistema internacional. Este tipo de no ionizantes, si la cuantificamos, el número va a ser muy bajo. La radiación que recibe el cuerpo anualmente es muy baja, no produce ningún daño. Ahora están las ionizantes. Estas, al contrario de las no ionizantes, tienen un índice cuantificable muy alto en la medida de Sievert, por lo que estas sí producen daños. Dentro de estas están las corpusculares, todas las corpusculares, neutrónicas, alfa, beta y cósmicas. Estas pertenecen a las ionizantes y algunas electromagnéticas, como son los rayos X o los rayos gamma. Las ionizantes son peligrosas, mientras que las no ionizantes no son peligrosas. Las ionizantes producen en la célula, afectan la célula de tal manera que pueden producir muerte celular o una mutación genética, que es el cambio del ADN. La mutación genética es aquella que se va a ir dando de generación en generación y que es prácticamente irreversible. La muerte de células, también conocida como efecto determinante, es aquel donde demasiadas células van muriendo, produciendo que el órgano de donde se encuentran las células se pierda, sea inservible. Entonces,
afecta drásticamente al cuerpo humano. Esto es la característica principal de las ionizantes, y las no ionizantes se pueden encontrar en nuestra vida cotidiana, pero no producen ningún daño. De acuerdo al ejemplo anterior que les di del sol, este ejemplo pertenecería a ondas del tipo electromagnéticas y no ionizantes. No producen ningún daño al cuerpo. Sin embargo, en una central de energía nuclear están muy presentes las ionizantes y las radiaciones corpusculares, ya que se trabaja con uranio 235, convirtiéndolo a través de serie de procesos a plutonio, el elemento 94. En este caso, sí están muy presentes lo que son las radiaciones corpusculares, y con esto que ionizan mucho al cuerpo humano. Eso sí es peligroso, a comparación de lo que vemos en la vida cotidiana. Bueno, espero que con esto haya sido un poco más claro, y esto es todo por mi parte. Gracias.